Decíamos, mensajes de la gente que habla del salario mínimo. Este es muy interesante. Totalmente de acuerdo, Amalia Marcelo, con que 2,5 millones es imposible tener una vida digna con esa plata. Pero lastimosamente hay que ubicarse en espacio y tiempo. Me encantaría pagarle 3,5 millones o más a quienes trabajan conmigo, pero para eso tendría que despedir a la mitad. Creo que este es el caso de 100% de empleadores y lo más probable es que se genere un desempleo mayor aún al actual, lo que sería un problema mucho más grave. En Paraguay, por culpa de gobernantes, es imposible pagar un salario mínimo decente, dice una persona que entendemos es un emprendedor o emprendedora. Bien, vamos a darle seguimiento a esta información porque ya como decíamos desde más temprano tiene varias aristas lo que está relacionado al aumento del salario mínimo. Exactamente, y Luis Tabella está con nosotros, él representa a los emprendedores, a los dueños y dueñas de MIPYMES, Amalia. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a C9 a las 9, Marcelo y Amalia te saludan. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Amalia? Un saludo y un placer estar con ustedes. Igualmente, Luis, ¿cómo tomas vos como emprendedor, como dueño de una MIPYME, lo que significa esta posibilidad de salario mínimo en el aumento? Mira, esto como yo siempre digo y vos dijiste recién, tiene dos aristas. Por un lado, le va a beneficiar de alguna manera a 400.000 personas y por el otro lado le va a perjudicar a 6,5 millones. Si nosotros tenemos en cuenta de que el 90-95% de las empresas en nuestro país son MIPYMES y que de eso el 80% son micros, que son por su tipo de empresas, no son empresas muy competitivas, es imposible que éstas puedan pagar ese salario. Porque vos tenés que calcular que si bien es cierto que el salario pasó a 2,5 millones, pero en valores reales ese salario se convierte en un poco más de 3,8 millones cuando vos le sumás las cargas sociales. Bonificación familiar, aguinaldo, vacaciones, IPS. Entonces ese salario es imposible pagar en nuestro país. O sea, nosotros seguimos cometiendo el error de tener un salario base mínimo muy alto, donde se le mide de igual manera a la persona eficiente con la persona que no es eficiente y no pagar por productividad. Yo creo que hoy el mundo te obliga a tener un salario mínimo base bajo y pagar por productividad para que la persona sea competitiva y quiera seguir creciendo dentro de la empresa. Ese es uno de los problemas que tenemos y sobre todo en un momento muy difícil. 2 años de pandemia, cuando todos apostamos de que este iba a ser el año de la respiración, de vuelta no va a ser el año de la respiración. Estamos pasando por una recesión muy importante. En algunos sectores están entre un 30 y 40% la recesión. No se puede acceder al crédito porque el BCP, como para sacar el circulante, subió todas las tasas de letra de regulación. Entonces los bancos no están muy interesados en prestarle a este sector MIPYMES. Entonces hay un condimento, una serie de condimentos demasiado importantes que va a producir mayor desaceleración, va a contribuir a aumento de la inflación y sobre todo a pérdidas de empleo, ¿verdad? Porque el que tiene 10 personas con este aumento automáticamente tiene un salario más. Entonces lo que va a hacer es disminuir una persona. Y la brecha entre la formalidad y la informalidad cada vez es mayor, ¿verdad? Porque si una persona dentro del sector formal te cuesta cerca de 3,9 millones, y en el sector informal se paga 2 millones, no hay forma de competir tu producto contra este sector. Y hoy tenemos una informalidad en nuestro país que ya es el 50%. Entonces, todos estos condimentos nos preocupa muchísimo desde la Federación Paraguaya de MIPYMES, lo cual estamos hablando de esto, ¿verdad? Y a esto tenés que sumarle que nosotros no vemos un programa de reactivación económica desde el gobierno que permita paliar todo esto. Entonces esto yo no creo que ayude, al contrario, creo que esto va a traer mayor desocupación y mayor retracción.
Es realmente muy poco alentador el panorama que uno puede tener con respecto a esto. Y vos sabés, Luis, discúlpame que te tutee, pero para la comunidad de charla, la gente realmente en su mayoría apunta a eso, a que este aumento va a traer un efecto multiplicador que finalmente va a ser devastador casi. Y sí, o sea, yo creo que siempre se ve lo mediático, ¿verdad? Mediáticamente parece muy lindo, la gente va a ganar 250.000 guaraníes más, pero al poco tiempo va a subir otra vez el combustible, va a subir el pasaje, etcétera, etcétera, y se pierde entonces pasa a ser un boomerang estos aumentos. Y más en un periodo como el de ahora, ¿verdad? Más como un periodo de ahora. Si tuviéramos un buen año, donde realmente tuviéramos un aumento en la economía, y vos haces un aumento del salario y no tiene problema, porque se paga. Pero en las condiciones que hoy está en nuestro país y está en la región, no se paga. Entonces automáticamente va a haber una disminución. No tenemos que olvidar que el sector MIPYME mueve el 70-75% de la fuerza laboral. O sea, la fuerza laboral masiva está dentro del sector MIPYME, que es justamente el sector que fue más golpeado durante los 2 años de pandemia, ¿verdad? Y yo creo que estas cosas no se analizan cuando, si bien es cierto, existe una ley, y la ley hay que cumplirla porque todos los meses, todos los años, en el mes de junio se evalúa la inflación y tiene que subir en el mismo orden, pero yo creo que hay que trabajar en cambiar la ley y tener una visión de productividad, no una visión que solamente vas a dar un salario fijo sin dar nada a cambio. Hoy el mundo te exige otro tipo de condicionamientos en el sector trabajador, ¿verdad? Y en el sector empresarial. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Cuando gusten, a las órdenes. Hasta luego. El presidente de las MIPYMES, Luis Tabela, conversando con nosotros acerca de este aumento ya inminente del salario mínimo y una de las aristas que tiene que ver con la cantidad de empresas que dan mano de obra y que no están en un 100% de acuerdo tampoco con esto.